to the mountains. Where does my help come from? My help comes from you, the maker of heaven, creator of the earth. I lift my eyes up to the mountains. Where does my help come from? My help comes from you, the maker of heaven, the creator of the earth. Oh, how I need you, Lord. You are my only hope. You are my only prayer. So I will wait for you to come and rescue me, to come and give me life. I wait for you, I look to you, oh Lord. I lift my eyes up to the mountain. Where does my help come from? Les aseguro que si tienen fe, tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria
gloria desciende, su fuego. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad, libertad, libertad. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder, su poder, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si tan solo puedes tener fe, como del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a los montes que se muevan y se moverán en el nombre de Jesús. Si puedes creer, si tan solo puedes creer, al que cree todo es posible. Si puedes creer. Aleluya. Gloria y honra sea nuestro Dios. Gracias, hermanos, por estar conectados en este día jueves. Gracias porque le damos gracias a Dios porque nos permite poder llevar este mensaje de la palabra de nuestro Dios a cada uno de ustedes, a cada uno de los hogares que estén viendo. Gracias por estar conectados en esta tarde y vamos a poder recibir de esa poderosa palabra de nuestro Dios que nos trae en el día de hoy. Primeramente vamos a orar para que Dios sea tomando el control para entregarle este servicio a Dios. Amén. Así que oramos. Padre Santo, te damos gracias, te damos toda gloria y te damos toda honra en este día, Señor. Gracias porque nos permites venir delante de ti para escuchar tu palabra, para poder entrar en tu presencia, Señor, y poder escuchar de esa voz que solo tú tienes, que da sabiduría, que da entendimiento, que da revelación de los secretos que tú tienes guardados para todos nosotros, Señor. Gracias porque has dejado tu palabra, que es tu voz, y nos permites abrirla, Señor. Es un privilegio poder abrir tu palabra, poder recibir el entendimiento de poder entender todo lo que tú dejas, Señor. Gracias en esta tarde. Habla a cada una de nuestras vidas, Señor, que tú seas llegando con tu Santo Espíritu a cada hogar, a cada persona que esté viendo, donde sea que esté viendo en esta tarde, Señor, o vaya a ver, que tú toques sus vidas con tu Espíritu, Señor, que hables a sus corazones, que hables a sus almas, a sus mentes, Señor, para poder recibir de ti en esta tarde esa hermosa palabra que tú tienes, Señor. Te damos gracias, Señor. Ten el control completo de este servicio, que es para tu honra, que es para tu gloria, Señor. Te lo entregamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya, gloria sea a nuestro Dios. Y como
leíamos y como estudiamos este martes que pasó, hablábamos sobre cómo Satanás muchas veces usa el temor que nosotros le tenemos a Dios y lo convierte en miedo. Nos hace caer y lo convierte en miedo. Y en ese momento comenzamos a tenerle miedo a Dios y también le tenemos miedo a Satanás porque sabemos que estando con Dios, Él nos protege de cualquier ataque que el enemigo pueda dar. Pero a la vez que el enemigo nos acecha, nos corre, Él sabe que puede atacar nuestras vidas y sabe que vamos a tener miedo o vamos a tener temor de acercarnos a Dios por cualquier circunstancia que hayamos cometido, cualquier caída que hayamos tenido, porque Él lo hace, Satanás lo hace astutamente, amén. Así que nuevamente vamos a abrir la palabra de Dios en esta tarde en el libro de Eclesiastés 12:13, como lo leíamos el martes, Eclesiastés 12:13. Y nuevamente es un libro escrito por una de las personas más millonarias que existió, una de las personas más llenas de sabiduría que existió, amén. Dios dice que cuando le puso conocimiento y sabiduría a este hombre, Salomón, ni nadie más iba a tener más conocimiento que el que él tuvo. Así que es importante y es interesante leer lo que él escribió para poder aprender de lo que él vivió y de su experiencia en esta tierra. Y esta es la manera que él cierra este libro, este discurso que él hizo. Amén. Y vamos a leerlo, Eclesiastés 12:13, y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y dice, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios. Aleluya. Así que ese es el tema de esta tarde, el temor a Dios. Vale la pena ver y analizarnos nosotros mismos en lo que es el temor a Dios. Aleluya. ¿Y qué es el temor a Dios? ¿Qué significa tenerle temor a Dios? No es tenerle miedo, que hay que saber la diferencia. No es tenerle miedo a Dios. Cuando tienes miedo, como hablábamos, es cuando te alejaste de Él. Cuando estás apartado de Él, sí le puedes tener miedo. Pero cuando uno le tiene temor, es cuando reconocemos su santidad. Primero reconocemos que Él es Dios Todopoderoso, que Dios no se rige por las leyes del mundo, de la naturaleza. Nosotros como seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ese es el ciclo que tenemos en esta vida. Sabemos que Dios no tiene principio y no tiene fin. Aleluya. Eso lo tenemos que reconocer. Eso es lo que significa lo que estamos hablando, el temor a Dios. Saber su santidad, saber su justicia, que Él es justo. Y saber que a Él nadie le enseñó la justicia. Dios es justo porque Él es Dios. Aleluya. Aleluya. Reconocer su rectitud, saber y conocer de la rectitud que Él tiene y de lo organizado que Él es, aleluya, todo lo tiene precisamente planeado. Y dice que la palabra de Dios en Proverbios 2:5 habla sobre cuando busquemos el temor a Dios, cuando busquemos su palabra, como buscar la plata, como buscar el oro, es cuando entenderemos el temor a Dios, amén. Y cuando entenderemos y cuando hallaremos el conocimiento de Dios. Entonces reconocemos, por temor a Dios, reconocemos su santidad, reconocemos su justicia, que Él es justo y siempre ha sido justo, amén. Nunca hay que dudar de lo que Dios hace, de sus acciones. Nunca hay que dudar de ellas, porque Él las hace con propósito, amén. Conocemos la historia de aquel gran varón Job, que por motivos que él no supo, su vida cambió drásticamente, perdió todo, se enfermó. Y cuando Dios responde a Job de por qué esto le había sucedido,
Dios no le da una razón por qué eso sucedió, sino que le dice que se recuerde quién Él es como Dios. Y le dice que le pregunta si Él ha estado desde el principio de la tierra, como Él lo estuvo. Le pregunta a Job si Él conoce, si Él estuvo ahí cuando creó todas las cosas. Le pregunta a Job si Él conoce todo lo que hay en las profundidades del agua, lo que hay en las galaxias. Le pregunta a Job, y por supuesto que Job queda sin respuesta, como tú y yo nos podemos quedar sin respuesta a la grandeza de Dios, porque Él fue el que creó todas esas cosas, amén. También es respetarlo con reverencia, amén. Respetar a Dios con reverencia es conocer que Él es un Dios que está en todos lugares, que Él es omnipotente, omnisciente, que Él se puede mover por cualquier lugar y estar en todos los lugares al mismo tiempo. Muchas veces nos podemos imaginar a Dios como una persona que puede estar en un lugar, pero Él no es así. Incluso si leemos la descripción de Dios en la palabra, es muy diferente a lo que tú y yo nos imaginamos. Es muy diferente a lo que tal vez vemos en alguna película o vemos en algún dibujo, en alguna imagen. Es muy diferente lo que Dios es, aleluya, como es Dios. Por eso es que Él tiene toda la sabiduría y todo el entendimiento que Él tiene. También tener temor a Dios es honrarlo como Dios, amén. Saber que tú y yo nos tenemos que inclinar delante de Él como Dios, porque Él es todopoderoso, reconocer que Dios es lo más alto que puede haber, de ahí para arriba no hay nada, de ahí para abajo de Dios estamos todos y todo lo que Él ha creado. Conocer que Él es Dios, la palabra Dios, amén, que Él es Jehová de los ejércitos, que no es que, puede haber que haya otro Dios, no, es que Dios es solo uno y no hay ningún otro. El ser humano muchas veces ha tratado de crear dioses materiales en vano. Tratan de hacer imágenes, tratan de hacer reverencia a grandes imágenes que crean y son en vano. Allá por la India existe la estatua más grande del mundo. Y las personas van y la adoran y es solamente una estatua de yeso, de hierro, de metal. No se mueve, no siente, no puede hacer nada. Pero nuestro Dios sí. Y por eso es que no tenemos nada físico que diga esto es Dios. No podemos decir esto es Dios. Él lo hizo con conocimiento y sabiduría. ¿Por qué? Para que nadie piense que lo puede tener en sus manos. Porque a Dios nadie lo puede tener en sus manos. A Dios nadie lo puede cargar. Recordamos ese pasaje cuando llevaban el tabernáculo, llevaban el espacio donde Dios iba en los hombros, y cuando se fue a caer, ese hombre que trató de detenerlo murió en ese lugar, aleluya, murió ahí mismo. ¿Por qué? Porque Dios no es muchas veces lo que tú y yo pensamos. Muchas veces, y pasa comúnmente, disminuimos a Dios, lo hacemos mucho más pequeño de lo que Él es, y no puede ser así, amén. Tener temor a Dios también significa saber y conocer, poner nuestra confianza en Él, aleluya, es poner nuestra confianza en Él y nuestra fe en Él. Es saber que Él nos creó, es saber que cualquier circunstancia y problema que tengamos en nuestras vidas, Él es el único al que podemos ir. Algo que que podemos pensar. Y yo siempre he pensado esto glorificando a Dios. No podemos confiar en ninguna persona. No puedes tener la misma confianza que tienes con Dios que con otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier persona puede fallarte en la vida.
Cualquier persona que esté al lado tuyo te puede fallar en la vida, pero Dios no te va a fallar en la vida, amén. Eso es poner nuestra confianza en Él. A ciegas puedes confiar en Él, puedes orar a un Dios que no ves y saber que Él va a trabajar conforme a tu oración, conforme a tu petición. Es confiar de que estamos hablándole a Él y que esa oración está llegando hasta allá donde está Él en el tercer cielo, aleluya. Eso es tener nuestra confianza en Dios, tener nuestro temor confiando en Él, tener nuestra fe en Él, que Él va a hacer las cosas para bien para nosotros. Cuando sucede algo en nuestra vida, saber que Dios puede trabajar en cualquier circunstancia en nuestra vida, aleluya. Que no importa lo que esté ocurriendo a nuestros alrededores, Dios puede trabajar en nuestras vidas en una manera especial. Nos puede guardar, nos puede proteger. Dice, la palabra de Dios dice que caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos tocará nada, aleluya. Y eso es la fe que tenemos que ponerle a Dios, aleluya. Así como cuando el pueblo de Israel cruzó ese mar, cuando ese mar se abrió, ellos cruzaron con la confianza y con la fe que esas aguas no se iban a cerrar, que esas aguas no se abrieron por casualidad. Ellos lo hicieron con fe y con confianza delante de Dios. Tenemos que confiar que si nos paramos frente al agua, a la circunstancia que estemos viviendo, que cuando se abre y podemos caminar por el camino y estaremos caminando en piso seco, aleluya. Eso es que Dios está guardando nuestro caminar, que está protegiéndonos y que tiene cuidado de nosotros hasta en ese mínimo detalle. Esa es la confianza que le tenemos que tener a Dios. También significa saber y conocer su enojo con el pecado, aleluya. Es cuidar nuestras vidas del pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios con el pecado no se lleva en nada de la palabra. Dios está aquí y el pecado está mucho más largo y mucho lejos que Él. Y para Dios el pecado es pecado, no hay pecado pequeño, no hay pecado grande. Para Dios el pecado es pecado y Él lo aborrece. Muchas veces cuando leemos, cuando en el Antiguo Testamento Dios se enojaba y se arrepentía, decía, me arrepiento de haber hecho al hombre, era por el pecado del hombre, aleluya. Era por el pecado y las acciones que el hombre cometía. De esa manera es que Él aborrece el pecado, aleluya. Y tenemos que reconocer eso, tenemos que saber con nuestro temor a Dios que Él aborrece el pecado totalmente, amén. ¿Y por qué hay que tenerle temor a Dios? Aleluya. Primeramente reconociendo lo maravilloso, lo poderoso que es Él. ¿Por qué hay que tenerle temor a Dios? Porque Él es Dios, aleluya. Porque Él hizo los cielos y la tierra, por el poder que Él tiene para poder controlar la naturaleza y controlar al hombre, aleluya. Cuando Él hizo la creación, los hizo con sus dedos. Así de poderoso nuestro Dios, aleluya. Con sus dedos construyó la tierra. Él lo hizo con una sabiduría y un conocimiento que hasta el día de hoy muchas veces el hombre trata de estudiar por qué sucede tal cosa en la naturaleza, por qué sucede esto, por qué sucede lo otro. Dios hizo que todo funcionara de una manera perfecta. Vivimos en un mundo que flota en el espacio. No sé si se han puesto a pensar en esa lógica. Vivimos en un planeta que está en el abismo, que está en el espacio, no tiene nada que lo soporte. Tenemos una luna que no se acerca ni un poquito ni se aleja un poquito más de donde está. Y va alrededor de la Tierra y no se estrella contra ella. Vivimos en un mundo donde el oxígeno no se escapa, donde Dios puso un cobertor especial para que el oxígeno se mantenga aquí, la capa de ozono. Así de poderoso es nuestro Dios. Puso el agua, puso la tierra
y una se queda en un lugar y la otra se queda en otro, aleluya. Tú y yo no nos damos cuenta si estamos en la parte de arriba o en la parte de abajo de la tierra. Por lógica, si uno le da la vuelta a algo, uno siente la presión. Tú te puedes dar vuelta en tu propio eje y sentir la presión de que estás de cabeza. Pero aún así Dios le da la vuelta a la tierra y tú y yo ni lo sentimos, ni nos damos cuenta. Ahorita podemos estar en la parte sur de la tierra y no nos damos ni cuenta. Tenemos una estrella que es el sol a una distancia tan perfecta que no nos quema. Si se moviera un poquito más o si alejara un poquito más, fuera catastrófico lo que puede pasar. Puede quemar la tierra o si se aleja puede enfriar la tierra de una manera terrible. Pero Dios lo puso a una temperatura perfecta que nuestra piel lo pueda resistir, que el organismo que Él creó lo pueda resistir. Por eso hay que tener temor de Dios, porque Él es el que creó los cielos y la tierra, aleluya. Porque Él es Dios en sabiduría, en conocimiento. Dios dice que hay cosas que no han sido aún reveladas al hombre. Para todo aquel hombre que se piense que es sabio, que es inteligente, dice Dios que Él todavía no ha revelado todo al hombre, porque los secretos que Él tiene son mucho más allá de la imaginación que tú y yo tengamos, aleluya. Tenemos que temerle a Dios por lo que Él hace sentir en nuestra vida, aleluya. Por el Espíritu Santo, cuando Él lo pone en nuestras vidas y lo que el Espíritu Santo nos hace sentir, cómo no tenerle temor a Dios, aleluya. Él pone el Espíritu Santo en ti, Él pone un poquito de su Espíritu en ti y nuestra vida muchas veces no se puede conmover y lloramos en su presencia, nos alegramos en su presencia, aleluya. Somos su iglesia, somos su templo, aleluya. ¿Cómo no adorar a Dios, aleluya? ¿Cómo no tener el respeto a un Dios que pueda hacer que nuestras vidas se sientan así, aleluya? Porque el ser humano alejado de Dios siempre se va a sentir vacío, va a tener un hueco en su corazón que lo va a tratar de buscar de muchas maneras, pero nunca lo va a poder encontrar. Nunca nada material, nada físico lo va a poder saciar. Va a poder saciar ese espacio que solo Dios puede llenar en tu corazón, aleluya. Tenemos que reconocer sus grandes bendiciones en nuestras vidas. ¿Por qué tenerle temor a Dios? Porque las bendiciones que Él nos da son mucho más allá de lo que nuestra mente lo puede imaginar. No sé en tu vida, pero en mi vida, lo que yo he podido alcanzar, gracias a Dios, es algo que no me imaginaba. Son cosas que yo no tenía planeado. Tenía tal vez expectativas mucho menos o mucho más abajo de las que he podido llegar y alcanzar el día de hoy. ¿Cómo no temerle a un Dios que nos bendice en tal manera? Aleluya, nos bendice de tal manera. Él es un Dios justo, un Dios lleno de justicia, aleluya. Cada paso, cada cosa que Él toma, cada libro que Él ha puesto en su palabra son justos, cada acción que Él toma son justos con propósito, aleluya. Y podemos estar seguros y por eso nos podemos acercar a Él, que cada vez que vaya a hacer algo, lo va a hacer con justicia y Él nunca va a ser injusto con tu vida y con mi vida siempre y cuando tengamos temor de Él, aleluya. Él sabe y conoce y ve tu corazón cuando tú tienes temor de Él. ¿Y cómo podemos saber si tenemos temor a Dios? ¿Cómo podemos entender si estamos practicando el tener temor de Dios, si estamos en respeto a Dios? Aleluya. ¿Cómo podemos? Primeramente es cuando practicamos el no al pecado, aleluya. Cuando practicamos el no al pecado. Cuando aborrecemos al pecado de la misma manera que Dios lo aborrece, sabemos y podemos entender que estamos practicando el temor con Dios, aleluya. Porque nosotros podemos decir, cuando algo se nos viene
a nuestra vida, cuando el pecado viene a nuestra vida, podemos decir, no, no voy a hacer esto porque Dios aborrece esto, porque Dios aborrece el pecado. Cuando estés tomando esas decisiones, te puedes dar cuenta que estás practicando el temor a Dios. ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, no, pero yo puedo hacer esto porque es algo pequeño, es algo que no le afecta a nadie, no estás practicando el temor a Dios. Porque no te está importando lo que Dios piense de esa acción, de ese pecado. Y al tú practicarlo, le estás dando la espalda a Dios. Cuando uno está fijado en Dios, lo está viendo a Él y está enfocado en Él. Cuando uno practica el pecado, está viendo para el otro lado y le está dando la espalda a Dios. Y en ese momento no le tenemos temor a Dios. Por eso hay que alejarnos del pecado. Muchas veces se puede decir, no tienes que odiar algo en la vida, pero si quieres odiar algo, odia al pecado. Tenle aborrecimiento al pecado. Cuando uno odia algo, lo trata de alejarse lo más posible. Hay que tenerle odio al pecado porque nos puede llevar a algo, nos puede llevar a un hueco, a un vacío terrible que nos aleja de Dios. Aleluya. Como leíamos, lo que Adán y Eva hicieron, los alejó de Dios, hicieron que se escondieran de la palabra de Dios. Amén. El tener temor es un don, el tener temor a Dios es un don del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, nos ayuda a practicar el temor a Dios, porque nos alerta constantemente de las cosas que le agradan a Dios y las cosas que no le agradan a Dios. Aleluya. Así que si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, sabemos y podemos entender que estamos practicando el temor a Dios. Cuando tenemos temor de Dios y podemos analizar nuestras vidas, y te puedes hacer esta pregunta, ¿estamos adorando a Dios? ¿Estamos alabando a Dios? ¿Estamos glorificando a nuestro Dios? Cuando uno le tiene ese respeto a Dios, una alabanza es algo que uno le está entregando a Dios. Una adoración es algo que uno le entrega a Dios como acción de gracias, como respeto a Él. Muchas veces tú y yo no tenemos palabras, tal vez para describir lo que sentimos, la alegría, el gozo, pero para eso hay salmos, para eso hay canciones que nos ayudan a expresarnos lo que sentimos. Aleluya. Y nos lleva a esa intimidad que podemos tener con Dios. Si tú analizas tu vida, si tú no adoras, si tú no alabas, no estás practicando el temor a Dios. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice que cuando estemos delante de Él en el cielo, vamos a estar ahí para adorar su nombre. Vamos a estar ahí para glorificar su nombre. Y si no lo estamos haciendo en la tierra, no lo vamos a hacer en el cielo. Aleluya. Ese es el tiempo de práctica que nosotros tenemos para practicar el temor a Dios. Pero cuando lleguemos allá ya vamos a estar listos para adorar y glorificarle. Aleluya. Y tal vez es fácil venir a este lugar y adorar y glorificar a Dios cuando estamos en servicio, pero en tu vida diaria estás adorando, estás glorificando a Dios con una alabanza de acción de gracias. Tenemos que practicar eso para entregarle a Dios y para practicar el temor delante de Él. Y como lo justo que es Dios y amoroso, cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Dios, cuando le entregamos algo a Dios, Dios siempre tiene algo para darnos de retorno, de regreso. Y esos son los beneficios que Él da a nuestras vidas. El beneficio que tiene tenerle temor a Dios son más cosas buenas que si nos alejamos de Él, las malas son peores. Pero los beneficios que Él tiene cuando practicamos el temor a Dios es una lista larguísima y algunos de ellos son, primeramente, cuando practicamos el temor a Dios, Él santifica tu vida. Aleluya.
Él santifica tu vida para poder sentirnos libres, para poder sentirnos gozosos en nuestra vida. El cristiano que está practicando el temor es fácil verlo, fácil ver cuál es. Es el cristiano que adora a Dios libremente porque se siente privilegiado de poder estar delante de Dios, tiene el gozo de poder estar delante de Dios, no tiene miedo de estar delante de Dios, porque Dios nos ha dado y Él ha abierto sus puertas para que nosotros podamos venir con acción de gracias a su presencia, amén. Pero cuando una persona no se acerca, es que le está teniendo miedo, amén. Él nos protege del fracaso, aleluya. Cuando estamos en temor a Él, Él nos reafirma, amén. Y cualquier circunstancia que podamos haber caído, y nos regresamos a Él reconociéndolo y teniéndole temor, y diciéndole, como aquel joven que le había pedido su herencia a su padre, y se alejó y se la llevó y la perdió toda, pero reconoció el error que había cometido y regresó a Dios, a su Padre. Asimismo Dios, cuando cometes un error, cuando has tropezado, Él te perdona y Él te pone en pie, te ayuda a estar, te ayuda a reafirmarte, aleluya. Te puede limpiar, aleluya. Te purifica nuestras vidas de todos los pecados que hemos podido cometer. Él nos protege de la muerte, aleluya, nos protege de la muerte eterna, porque al tener temor de Dios podemos tener la certeza que Él nos va a dar la salvación. ¿Y qué significa la salvación? Poder morir y que vamos a resucitar a una vida eterna que Él tiene preparada para nosotros, amén. Él siempre va a tener provisión para nuestras necesidades diarias, nos da una larga vida y más de una larga vida nos da una vida eterna cuando practicamos el temor a Dios, aleluya. El bienestar, no importando lo que esté pasando en el mundo, aleluya. Y lo hemos visto con nuestros ojos, lo que pasó el año pasado, aleluya. Esta iglesia, gracias a Dios, nos mantuvimos constantes en la oración, nos mantuvimos cerca de Él, y que podemos ver que no importa lo que estuviera pasando, Dios nos guardó en el hueco de su mano y nos tuvo con bien, aleluya. Y hasta el día de hoy lo ha hecho. Eso es cuando practicamos el temor a Dios. Él nos bendice de una gran manera y nos protege, aleluya. Nos da seguridad y consuela nuestro espíritu, aleluya. Practiquemos el temor a Dios. Es un consejo que la persona más successful que hubo en la vida, la persona que tuvo más dinero que hubo en la vida, la persona con más sabiduría que ha habido, nos deja escrito que el todo de un hombre es tenerle el temor a Dios, aleluya, porque Él es todopoderoso, y cuando lo practiquemos y lo hagamos, Él va a bendecir tu vida, mi vida, en una gran manera, aleluya. Esto es lo que es el temor a Dios. Analicemos nuestra vida para reconocer y saber si lo estamos practicando, y si no, ponernos en camino a tenerle temor a Dios, aleluya, y practicar eso y tener firme sus enseñanzas delante de nosotros, amén. Vamos a orar para entregarle este servicio a nuestro Dios, para darle gracias por esa palabra que nos ha traído en el día de hoy. Así que oramos. Padre Santo, te bendecimos en esta tarde, te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios poderoso. Te damos gracias por la palabra que nos has entregado en el día de hoy. Gracias porque al abrir tu palabra escuchamos tu voz y la escuchamos con gozo, con alegría, que tú hablas a nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos hablas del temor que hay que tenerte a ti, pero de ese temor reconociendo que tú nos amas, que tú nos cuidas, que tú nos guardas, y lo que tú
nos das es seguridad. Gracias porque nos permites acercarnos delante de ti, siendo un Dios tan poderoso, nos permites acercarnos a ti, te inclinas a escuchar nuestras oraciones y nos hablas a cada uno de nosotros. Gracias por ese privilegio, Señor. Te damos gracias por este servicio, te lo entregamos para tu honra, para tu gloria, Señor, que tú seas tocando las vidas de las personas que necesitaban escuchar de tu palabra. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya, les invitamos para el día sábado a las 7 de la tarde. Recuerden que estaremos desde la iglesia en vivo. Volvemos a abrir este sábado como el primer sábado, aleluya, que estaremos todos aquí reunidos para adorar y glorificar a nuestro Dios a las 7 de la tarde. Estaremos igualmente el día domingo a las 11 de la mañana para comenzar la semana de la mejor manera, que es recibiendo palabra de nuestro Dios. Aleluya. Así que nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa tarde. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria desciende, su fuego